Dios. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 29 al 34. Primera de Corintios 15, del 29 al 34. El tema que nos corresponde es: la resurrección origina convicciones. La resurrección origina convicciones. La resurrección es importante, ya lo hemos visto, nos hemos dado cuenta que la resurrección es real, pero ese conocimiento nos lleva a tener ciertas convicciones. Y por eso es que vamos a estar hablando de ello. Pero leamos el texto, 1 Corintios 15, del 29 al 34. Dice la Biblia: de otro modo, una pregunta aquí: ¿qué harían o qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. ¿Cuál es la razón? 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor Cristo Jesús, que cada día muero. Sí, como hombre batallé en Efeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha? ¿De qué sirvió? Dice Pablo, si los muertos no resucitaran o no resucitan. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En el 33 Pablo dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Vean cómo en las escrituras aquí Pablo está hablando acerca de el bautizarse, está hablando acerca de enfrentar peligros, está hablando acerca de renunciar a nuestros apetitos, de no practicar más el pecado. Son convicciones que han nacido en el corazón de él. Y nosotros, el creer en la resurrección, hermanos, la resurrección de todos los santos, causa en nosotros como creyentes el estar convencido de estos asuntos. ¿Cuáles asuntos? Lo que llamamos convicciones: el bautizarnos, el enfrentar peligros, el renunciar a nuestros apetitos, el no practicar el pecado más. Me gusta cómo Howard Hendricks dijo, hablando acerca de convicciones, acerca de creencias. Dice: una creencia es algo de lo cual argumentamos, pero una convicción es algo por lo cual morimos. Las convicciones muchas veces nos llevan aún a dar la muerte por ello. Y Pablo está hablando aquí acerca de peligros, y nos vamos a dar cuenta de la realidad de que ellos enfrentaron la muerte por sus convicciones. Pero veamos paso a paso lo que estas convicciones son e implican para nosotros los cristianos, a raíz de que creemos en la resurrección. ¿Creemos en la resurrección, familia? Amén. ¿Vamos a resucitar? Amén. ¿Estás seguro? Amén. ¿Por qué estamos seguros? Porque la palabra dice. Porque está escrito. Gloria a Dios, hemos aprendido algo. Dice el versículo 29, hablando de la convicción de bautizarnos. Y aquí vamos a hablar acerca de el bautizo y lo que implica, lo que es, significado. De otro modo, dice Pablo, ¿qué harán o qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera, o en definitiva, dice él aquí, los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Pablo está diciendo, en otras palabras, ¿de qué sirve bautizarse si los muertos no resucitan? ¿De qué sirve? ¿Qué provecho hay? Ahora, para poder entender este versículo es uno de los versículos controversiales, porque a simple vista, ¿acaso no parece que está diciendo que podemos nosotros bautizarnos por algún muerto? Vamos a suponer que mi abuelita o mi tía o mi abuelo, algún pariente mío,
o algún conocido se muere sin bautizarse. Este versículo parece darnos a entender que yo podría bautizarme por ese muerto, porque aquí dice, los que se bautizan por los muertos, al final del versículo dice, se bautizan por los muertos, otra vez más. Final del día espero que entendamos lo que realmente el versículo quiere decir. Pero Pablo está hablando acerca de la resurrección, recuerden, ese es el contexto de lo que estamos leyendo. Y dice, ¿qué provecho tiene que la gente se bautice? Esa convicción que tenemos de bautizarnos, ¿de qué serviría si no hay resurrección? Pregunta, iglesia, si no hubiera resurrección, ¿valdría la pena bautizarnos? ¿Cuántos ya se bautizaron? Varios de nosotros. ¿Por qué no bautizamos? ¿Por qué? Bueno, veamos el por qué, el significado del bautismo. Es en obediencia al Señor. El bautizarnos, si quieres tomar notas ahí, hablando de la convicción de bautizarnos, el punto número 1. ¿Por qué nos bautizamos? La convicción la tenemos porque muestra obediencia al Señor. En Mateo 28:19, claramente la Biblia nos dice que Jesús ordenó que nos bautizásemos. Por tanto, dice Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos. Después tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué yo tengo la convicción de bautizarme? Porque ello muestra que obedezco a Jesús. Él es mi Señor. Él dijo que tenemos que bautizarnos. El bautizo también muestra arrepentimiento. ¿Qué muestra? Arrepentimiento. Marcos 1:4. Toma nota de ese versículo. Marcos 1:4. Escucha lo que dice. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué clase de bautismo era? El bautismo de arrepentimiento. Marcos dice que Juan bautizaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados, dice el versículo 5 en Marcos 1, por él en el río Jordán, dice ahí, confesando sus pecados. Entonces, yo tengo una convicción, y esto es bautizarme. Estoy convencido de que tengo que bautizarme. ¿Por qué? Porque muestra obediencia a Jesús. Jesús dijo, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al bautizarme, estoy mostrándole al mundo que he confesado mis pecados. Cristo Jesús pagó por mis pecados en la cruz. Él, con su sangre, me limpió ¿de cuántos pecados? Todos. Al bautizarme, le estoy dejando saber a todos que yo he confesado mis pecados. Es el bautismo de arrepentimiento. El confesar pecados implica arrepentirse. ¿Ya se arrepintieron de sus pecados? Por consiguiente, se han bautizado. Además, el bautizarnos muestra fe en Jesús como el Mesías. Muestra fe en Jesús como el Mesías. O sea, te bautizas y muestras obediencia, muestras arrepentimiento y también muestras fe en Jesús. ¿Se acuerdan de Felipe en Hechos capítulo 8? Felipe. Capítulo 8 dice la Biblia, capítulo 8 de Hechos, él ha sido encomendado a ir a cierto lugar para hablar con un hombre que la Biblia llama el etíope. Y Felipe, dice la Biblia en Hechos 8:35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué le estaba anunciando? El Evangelio de Jesús. ¿Qué es el Evangelio, familia? Cristo murió por nuestros pecados.
como está escrito. Y resucitó al tercer día, como está escrito. Eso es lo que Felipe le estaba compartiendo al eunuco, el Evangelio de Jesús. Y este hombre recibió el Evangelio, creyó en el Evangelio. Entonces, dice que iban por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. Y le hizo una pregunta a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Escucha esa pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Si tú estuvieras en una reunión donde yo estoy bautizando como pastor, ¿qué es lo que impediría que yo te bautizara? Esa es la pregunta que está haciendo Felipe, que le están haciendo a Felipe. La pregunta que el eunuco le está haciendo a Felipe: ¿qué impide? ¿Por qué razón yo no sería capaz de ser bautizado? Y ahí en ese capítulo de Hechos 8, Felipe le dice: si crees de todo corazón, escucha aquí, si crees de todo corazón, bien puedes. Si tú crees de todo corazón. Si tú no crees de todo corazón que Jesús murió en la cruz por tus pecados, y no crees que Él resucitó el tercer día, tú no puedes ser bautizado. Espero que hayas creído eso y que creas eso después de haber sido bautizado. ¿Creen en el Evangelio de Jesús? Amén. Y se han bautizado. Amén. Porque creen que Él es el Mesías. ¿Crees que Él es el Mesías? Amén. ¿Crees que es el Hijo de Dios? Amén. ¿Lo crees con todo tu corazón? Amén. Bueno, te bautizaron como debió ser. Pero si algunos de ustedes se bautizaron solo porque se bautizaron, o porque lo estaba haciendo el pastor, quiero decirte que realmente no ocurrió nada. ¿Cuántos de ustedes fueron bautizados de niños, de bebés? Yo fui bautizado de bebé. Somos muchos, ¿verdad? Somos muchos. Yo tengo fotos de cuando me bautizaron. Ahora, me bautizaron dentro de la iglesia cristiana. Mis padres eran cristianos, mis abuelos eran cristianos. Y estábamos en una iglesia donde ellos creen que los niños se pueden bautizar. La iglesia católica obviamente cree que los niños se pueden bautizar, ¿no es cierto? Son los promotores de ello. Pero también hay iglesias cristianas. La iglesia cristiana donde yo crecí bautiza niños pequeños. Y a mí me bautizaron. No me sumergieron en agua, claro está, pero lo hicieron por aspersión, ¿verdad? El pastor mojó su mano y mojó la mollera, ¿no? Y ya, fui bautizado. Y tengo mi certificado de bautismo. Ahora, ¿eso quiere decir que fui verdaderamente bautizado? No. Para empezar, yo ni sabía que Jesús había dicho que lo bautizara. Primer tache. Segundo tache, ¿me estaba yo arrepintiendo de mis pecados? ¿Ya había yo confesado mis pecados? Ni podía hablar. Ni siquiera sabía qué estaba haciendo. Ni me acuerdo qué pasó ese día. Sé que me bautizaron porque la foto está ahí, pero no tengo conciencia de eso. Segundo tache. Tercer tache. En ese momento yo creí que Jesús era el Mesías. No, hermanos, ocurrió tiempo después. En algún lugar en las Escrituras dice que está bien bautizar a los niños. Si alguien de ustedes de pronto dice: pastor, bautiza a mi niño. Bueno, no puedo bautizar. Hay ciertas cosas que impiden que yo lo bautice. Número uno, él no tiene conciencia de que es un mandamiento de Dios. En segundo lugar, no se ha arrepentido de sus pecados. Él es pecador, sí lo creo, pero no se ha arrepentido, y además de eso no ha declarado tener fe en Cristo Jesús como el Mesías. No lo puedo bautizar y no lo voy a bautizar. ¿Estamos claros? De igual manera, si tú en un momento que estemos bautizando, de pronto porque se te ocurrió, ya que todos se están bautizando, te voy a hacer ciertas preguntas. ¿Por qué quieres bautizar? Y si no me contestas bien,
te voy a decir media vuelta por tiempos y ¡pum! Regreses a su lugar, caballero o señorita. No puedes bautizar, no puedo bautizar. ¿Por qué? Porque tienes que creer de todo corazón. Nota que el eunuco en ese capítulo 8 de Hechos, cuando Felipe le dice, mira, lo único que impide es que tú no creas de todo corazón, pero si tú crees de todo corazón, no hay problema. El eunuco le dijo, creo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. El eunuco paró el carro, porque él era el que iba viajando en ese carro y había invitado a Felipe a subir. Él tenía el control de ese carro y cuando Felipe le dice, si crees, se puede, paró inmediatamente el carro. ¿Por qué? Porque él sabía en su corazón que creía y entonces fue bautizado. Entonces, familia, cuando hablamos de la convicción del bautismo, muestra obediencia, muestra arrepentimiento, muestra fe en Jesús, pero también muestra que ya somos salvos. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Jesús hablando. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nota, predicad el evangelio a toda criatura. Y subraya esta parte, es crucial aquí. El bautismo es solamente para creyentes, gente que se ha arrepentido, gente que ha confesado sus pecados. De otra manera no sirve para nada, solamente una ilusión. Pero dice Jesús, ve por todo el mundo, predica el evangelio a toda criatura. Escucha, el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado, será ¿qué? Salvo. El que creyere y fuere bautizado. No quiere decir que el bautismo en agua salva. ¿Está incluido el bautismo en agua en el evangelio de Jesús? O sea, el evangelio, ¿qué es el evangelio? Cristo murió por nuestros y resucitó al tercer. ¿Habla acerca del bautismo ahí en algún lugar? No. Pero lo que Jesús está diciendo es, cuando una persona cree, tiene que bautizarse en obediencia a lo que Él dijo, para mostrar arrepentimiento, para mostrar fe en el Mesías. Y eso muestra que esa persona ya es que salva. ¿Estamos claros? Así es que cuando yo pregunto, ¿quién ya se bautizó aquí? De acuerdo a las Escrituras, ¿cuántos ya se bautizaron? No vale la de que te bautizaron de niño. ¿Cuántos ya se bautizaron de acuerdo a lo que acabamos de decir? ¿Ven esas manitas tan inocentes? Ya son salvos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué son salvos? ¿Porque se bautizaron? No. El hecho de que ellos ya se bautizaron muestra que en obediencia se han arrepentido, han creído en Jesús y ya son salvos. Ya son salvos. Personalmente yo creo que tienes que bautizarte como cristiano. Y he escuchado la de, pero el que estaba junto a Jesús no se bautizó, por lo tanto, pero solamente fue uno. Tú no moriste junto a Jesús en una cruz, ¿verdad? Puede haber casos extremos donde no se pueda, está bien, yo entiendo. Pero tenemos que bautizarnos para mostrar al mundo lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Además, otra cosa más. Vayan conmigo a Romanos 6. Este pasaje siempre lo leo cuando voy a bautizar personas, porque es crucial para entender lo que, en el contexto de lo que estamos leyendo, Pablo quiere decirnos. Noten Romanos capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer el 3 al 5. Otra cosa más que el bautizo o el bautismo muestra, no solo obediencia, arrepentimiento, fe en Jesús, que ya somos salvos, sino también muestra la muerte y la resurrección. Dice Pablo aquí en Romanos 6:3,
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, cuando dice ahí que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, quiere decir que hemos puesto nuestra fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Cristo es la palabra Mesías. Porque hay también ciertas iglesias que dicen que se tiene que bautizar una persona en el nombre de ¿quién? De Jesús. Solamente en el nombre de Jesús. Hermanos, esa frase cuando dice que tenemos que bautizarnos en Jesús o en el nombre de Jesús, lo que quiere decir solamente es que pongas tu fe en Jesús para poder ser bautizado. ¿Estamos claros? Entonces, dice aquí, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hemos creído en Jesús, en Cristo Jesús. Dice aquí, escucha, hemos sido bautizados en su ¿qué? En su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, cuando tú estás fuera del agua, y por eso también la palabra bautismo implica sumersión o inmersión. Cuando tú estás fuera del agua, estás vivo, entre comillas, digámoslo así. Y cuando tú entras al agua, poco a poco estás siendo sepultado. Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por quién? Por el bautismo. Entonces, cuando tú estás metiéndote al agua, estás muriendo poco a tu yo, a lo que tú eras, a tu vieja vida. Y entonces lo que hace el pastor, el ministro que te esté bautizando, te sumerge, ¿no es cierto? Y te sumerge. ¿Cuántos de ustedes sintieron morir cuando estaban ahí abajo? ¿Alguno de ustedes sintió morir cuando estaba ahí abajo? ¿Literalmente? Recuerdo una hermana que ya de edad de ella y me dice, pastor, yo tengo miedo a sumergirme en el agua, no sé nadar. Y ya era una hermana de edad. Y luego me dice, tengo miedo. Y además, pastor, he visto cómo usted los echa para atrás. Aún más. ¿Y qué tal si no me puede levantar? Porque estaba un poquito grande, ¿verdad? Y le dije, hermana, usted no se preocupe. Yo la bautizo porque la bautizo. Nada más diga que sí. ¿Verdad? Dice, sí, pastor, es que yo siento que me muero cuando estoy debajo del agua. Pues esa es la idea, hermano. Que se muera por un momento. Tiene que experimentar la muerte. Pastor, pero no se preocupe. Y para acabar, hermanos, la bautizamos en un río. Imagínense. Entonces llegó el día. Y agarré una sillita, ¿verdad? Le dije a otros hermanos, mira, sígueme la trama, lo que vamos a hacer. Vamos a bautizar a esta hermana y le expliqué todo lo que les acabo de explicar. Y entonces llevé la silla, ¿no? Y le digo, hermana, usted se va a bautizar sentada. Ay, gloria a Dios. Ya le pusimos la sillita, ¿verdad? El agua le llegaba como por acá, ¿no? Ya cuando se sentó, ya le quedaba más acá. Le jalamos la silla un poquito, ya cuando el agua llegó por acá, y estaba así como, ¿qué va a pasar, pastor? No se preocupe. Respire profundo y le tapé la boca y la medité para adelante. ¿Ya? No sentí nada, pastor. Qué bueno, hermano. Ya está usted bautizado. Todo ese temor, todo ese pánico que tenía se ha ido. ¿Verdad que sí, hermano? Sí. Así también se le tiene que ir el pánico por la muerte. Porque para nosotros la muerte no existe más. Hemos pasado de muerte a vida. Y así como usted experimentó el bautismo en agua, todos esos temores que tenía de sentir que se muere debajo del agua, etc., hemos experimentado lo que el Señor quiere que experimentemos cuando estamos en el agua, y esto es la muerte física. En un momento estamos mostrando que hemos muerto. Y el sumergirnos, hermanos, estamos, dice aquí, siendo sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, dice aquí, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Dice Romanos 8, 6, 5 aquí, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Y qué pasa después de que sales del agua? Resucitas a una nueva vida. Y así te sumergen, mueres, estás mostrando la muerte, y al sacarte del agua estás mostrando la resurrección. Es lo que ilustra el bautismo, hermanos. Y por eso es que Pablo aquí dice, regresando al versículo, vean conmigo, en 1 Corintios 15, versículo 29. ¿De qué sirve? Dice, ¿qué sacan? ¿Qué provecho hay los que se bautizan por los muertos? Y ya sabemos lo que es el bautismo. Ya lo hemos explicado. Muestra obediencia, muestra arrepentimiento, muestra fe, muestra que ya somos salvos, muestra la muerte y la resurrección. Si no hay resurrección de muertos, ¿qué es lo que pasa entonces cuando alguien se bautiza por los muertos? Y ve cómo en ese versículo 2 veces se repite la frase, se bautizan por los muertos. ¿Cuántas veces se repite? 2. Esa palabra, bautizan por los muertos, o esa frase, bautizan por los muertos, bautizan por los muertos. Voy a tratar de explicarte lo que para mí esto quiere decir, y esta es mi opinión, en base a lo que he leído al respecto. La palabra ahí, por, dice se bautiza por, se bautizan por los muertos. Algunos creen que la palabra por quiere decir que una persona que está viva puede bautizarse por alguien que está muerto. Vamos a suponer que algún pariente tuyo no creyó en el Señor, no conoció a Dios de alguna manera personal, y algunos creen que tú puedes poner fe en Él y bautizarte por Él. De hecho, la iglesia de los mormones, ellos practican eso. Le llaman el bautismo proxy. Y ellos se bautizan por todos los muertos. De hecho, ellos están metidos en estar viendo quiénes son los muertos. Y cualquier que esté muerto sea, ellos se bautizan por ellos, para asegurar la salvación de ellos. Hermanos, eso no es bíblico. No es una enseñanza de Dios. No podemos bautizarnos por un muerto. Pero sin embargo, los mormones creen que puedes hacerlo en base a este versículo. Se bautizan por los muertos. Entonces ellos dicen, aquí está escrito, Pablo dijo, si no hay resurrección de muertos, ¿de qué provecho o qué beneficio hay de que un vivo se bautice por un muerto? Es lo que ellos asumen ahí. Y parece ser que es lo que dice. Pero quiero que entiendas algo conmigo. La palabra por, se bautiza por los muertos. Esa palabra por, en griego, es la palabra uper. ¿Qué palabra es? Uper. U-P-E-R. Uper. Esa palabra uper puede traducirse de varias maneras. Voy a decirles las diferentes maneras como se puede traducir esa palabra, y voy a traducir esa frase de diferentes maneras. La primera, los que se bautizan sobre los muertos. Es la primera. Otra, los que se bautizan por encima de los muertos. Otra, los que se bautizan a través de los muertos. Los que se bautizan más allá de los muertos. Los que se bautizan en nombre de los muertos. Los que se bautizan en lugar de los muertos. Otra, los que se bautizan de parte de los muertos. Otra, los que se bautizan debido a los muertos. Otra más, los que se bautizan en referencia a los muertos. Y la última, los que se bautizan con respecto a los muertos. Todo eso que te acabo de leer, esas diferentes frases, son las posibles traducciones de esa frase. Porque la palabra uper
significa sobre, por encima de, a través de, más allá de, en nombre de, en lugar de parte de, debido a, en referencia a, con respecto a. Y dices, wow, pastor, ¿y cuál de todas es? Bueno, en mi opinión, en base al contexto, porque el contexto es lo que siempre va a determinar el significado de una frase. ¿Estamos claros? Un versículo fuera de contexto es un pretexto. Y hay muchas doctrinas fuera de contexto. En este caso, hermanos, en mi opinión, la frase que mejor traduce esto es: los que se bautizan debido a los muertos. Los que se bautizan debido a los muertos. ¿Qué quiere decir? Si usamos esa frase, eso es lo que quiere decir ese versículo. ¿De qué sirve que los vivos se bauticen debido a los cristianos muertos? Esos cristianos muertos se bautizaron en vida. Y debido a ese bautizo que ellos hicieron, debido a su fe que tuvieron en Cristo, debido a su obediencia, debido a que mostraron arrepentimiento, debido a que ellos se bautizaron, ¿de qué sirve entonces que los cristianos que están vivos se estén bautizando debido a ellos, al ejemplo que dieron? De nada sirve. Los cristianos vivos estaban viendo el ejemplo de los cristianos que ya murieron. Y a causa de ese ejemplo, se están bautizando. ¿Entienden la frase aquí, hermanos, conmigo? No es que Pablo esté diciendo que los cristianos vivos podemos bautizarnos por la gente muerta. Porque los muertos aquí, hermanos, en el contexto de lo que estamos hablando, no son muertos no creyentes. Son muertos creyentes. ¿Están conmigo? Y los muertos creyentes se bautizan. No quiere decir que estos cristianos que murieron ya, se murieron sin bautizarse. Y los cristianos vivos se estaban bautizando por ellos. No tendría sentido eso. Y mucho menos tiene sentido que un cristiano vivo se esté bautizando por un muerto que no creyó en Dios. ¿Qué pasa con un muerto que no cree en Dios, hermanos? Se va al infierno. Ay, pastor, no lo diga tan duro. ¿A dónde se va una persona sin Cristo, hermanos? Díganlo ustedes, ¿a dónde se va? Al infierno. ¿Algún problema con eso? No. ¿Algún problema? No. Yo no lo dije, está escrito. Yo no lo deseo a nadie, pero sin embargo es el resultado de una persona que no se conoce quién, a Cristo. Entonces, realmente no tiene sentido el pensar que la frase quiere decir que un cristiano vivo puede bautizarse por una persona muerta. Y mucho menos el pensar que por un cristiano muerto, porque un cristiano muerto obviamente se bautizó. ¿Acaso no cuando Pedro estaba predicando en el libro de los Hechos, en su primer sermón, se convirtieron casi 3,000 personas? Y todos se bautizaron, hermano. ¿Acaso no dice la Biblia que se bautizaron? Ya, se bautizaron. O sea, los cristianos que ya habían muerto se bautizaban. Entonces lo que Pablo está diciendo una vez más, solamente para afirmar el versículo 29, es lo siguiente: de otro modo, ¿qué harán o qué sacan los cristianos vivos que se bautizan debido o a causa del ejemplo de los muertos que se bautizaron en Cristo con la esperanza de la resurrección? Si de ninguna manera los muertos resucitan, si no existe la resurrección, entonces ¿por qué se bautizan? Siguiendo el ejemplo de los muertos. Eso es, en mi opinión, lo que Pablo está diciendo. ¿Está claro? Espero que sí. Y si no, lean su Biblia. Ahora, una vez más, es mi opinión, porque hay muchas interpretaciones. Estaba leyendo un comentario y un comentario decía que hay 40 interpretaciones. Estaba leyendo otro comentario y dice que hay 400 interpretaciones. Dije, madre de Dios. Y yo solamente leí el diccionario griego y traté de sacar todas las
definiciones hay. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a movernos ahora acerca de la convicción de enfrentar el peligro. No solo tenemos convicción de bautizarnos, Cristo Jesús resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y por lo tanto, tenemos la convicción de bautizarnos. Pero ahora nota, la convicción de enfrentar el peligro. ¿Qué quiere decir esto? Nota el versículo 30, número 12 aquí. La convicción de enfrentar el peligro. ¿Y por qué nosotros? O sea, si no hay resurrección de muertos, si no resucitó Cristo, ¿por qué razón nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué nos exponemos al peligro, en otras palabras, dice Pablo? Y dice, a toda hora. ¿Cada cuándo, hermanos? Imagínate que tú piensas por un momento que estás viviendo la época de los discípulos. ¿Ellos tenían problemas, familia? ¿Para ser cristianos? Claro que tenían problemas, hermanos. Como ahorita algunas personas en nuestros días tienen problemas. Tú y yo aquí en América, ay Dios mío, decimos, ay, ¿cuántos problemas tengo? ¿Problemas? ¿Nosotros tenemos problemas como cristianos? ¿Han visto a alguien decapitando a los cristianos? ¿Aquí en América? No, al contrario, no me dejan predicar de Cristo, traigo un montón de abogados y demando medio mundo. ¿No es cierto? De paso saco una feria. Así es en América, no hay persecución. Ojalá que un día hubiera persecución. ¿Cuántos de ustedes seguirían firmes en su fe si de pronto empezaran a decapitar cristianos aquí en Santa Ana? ¿Alguno voluntario? ¿Quién quiere ser el primer muerto? ¿Verdad que esa cosa se podría de película? Piensa por un momento, ¿han leído la noticia de lo que está pasando en el Medio Oriente, hermanos? ¿Han leído lo que está pasando en Irak? ¿Le cortan la cabeza a los cristianos? Este grupo radical que ha entrado a invadir esa zona, están buscando a ciertas tribus que ellos no quieren y los eliminan a todos. Pero también, cuando se encuentran a cristianos, sin importar qué sean o dónde sean, también los matan a todos. Nosotros la tenemos bien fácil. Por esa razón estamos en problemas. A muchos cristianos que a falta de peligros y a falta de situaciones como esas, toman a la ligera su fe y realmente no tienen un compromiso. Pero se ha mostrado y se ha comprobado y hemos leído en las Escrituras que cada vez que hay persecución hay cristianos sólidos. Hay cristianos sólidos. Y ojalá que un día empiece la persecución aquí en América. A ver cuántos de nosotros quedamos. ¿Verdad que sí? A ver cuántos quedamos. En una ocasión alguien me preguntó, cuando estaban las leyes cambiando acerca de la oportunidad de que un hombre con un hombre se casara y una mujer con una mujer se casaran y todo esto. Y ustedes saben que en las Escrituras hay versículos donde la Biblia claramente dice, no hay reyes. Los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. En Romanos claramente está escrito que Dios no aprueba que un hombre se eche con un hombre, o sea, tenga relaciones, o una mujer con una mujer. No es natural. Y estaban tratando de llevar esas porciones de la Escritura a un alto total, a través de crear leyes que pongan el hablar en contra de ese estilo de vida como un crimen de odio. Y si lo llevan a un nivel donde es un crimen de odio, desde los púlpitos ya no puedes leer versículos como esos, o explicarlos, o tratar de enseñarlos, porque entonces puede ser calificado como un crimen de odio. Yo le doy gracias a Dios que todavía América tiene fe en Dios, y en su mayoría todavía tienen un sentido común y votan correctamente. Pero la pregunta se me hizo, y muchos pastores estaban tratando de luchar en contra de esas leyes, porque iba a causar que algunos de nosotros, si nos decidíamos a predicar capítulos como esos, pasajes tales, podríamos terminar en la cárcel. Y yo dije, mira, yo voy a orar y voy a apoyar en favor de leyes que nos permitan explicar y estudiar y enseñar las Escrituras versículo por versículo, capítulo por capítulo. Voy a orar y luchar y hacer lo que yo pueda. Pero si al final del día Dios decide
que esas leyes pasen aquí en nuestro país. Cuando yo llegue a esos capítulos, les voy a enseñar cómo es. Y no me voy a parar, no me voy a detener. Y si me meten a la cárcel, entonces voy a tener un ministerio carcelario. Y ahí sí voy a tener una audiencia cautiva. Nadie se va a ir. Aquí tengo que estar luchando contra ustedes, viendo el reloj y el tiempo, porque ya nada más los veo, ¿verdad? Ya voy en el último versículo y pum, todos cierran la Biblia, y especialmente los que traen cierres, ¿no? 2 o 3 veces lo pasan para decirme, pastor, ya acabó. Pero ahí en la cárcel, ¿a dónde van a ir? ¿Verdad que sí? Por lo menos mi compañero de celda me va a tener que escuchar. ¿Acaso no? ¡Ey! ¿Somos o no somos? Si estuviéramos en edad y de pronto no puedo escapar, no puedo huir y me atrapa, ¿voy a negar mi fe? ¿Voy a negar mi fe, hermanos? No. ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le tienes miedo? Si no hubiera resurrección de muertos, pues sabes que niega a quien quieras y salva tu vida. ¿Estamos claros? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo es posible que ande diciendo que hay resurrección de muertos y todos nosotros hemos dado la vida por Cristo Jesús? ¿No estamos locos? Pablo dice aquí, a cada hora, a toda hora, estamos en peligro. ¿Dudamos de eso? Vayan conmigo a 2 Corintios 11:23, solamente para que leamos un poquito de las cosas que pasaba Pablo. Y esto para vergüenza de esto, hermanos. La próxima vez que digas, ay, desde que soy cristiano tengo problemas, vergüenza nos debería de dar. Porque no tenemos problemas. Mira lo que pasó, Pablo. 2 Corintios 11, versículo 23. Dice la escritura ahí, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Nota, van a pensar que estoy loco, pero escuchen lo que voy a decir, dice Pablo. Yo más. ¿Y por qué dijo, parece que estoy loco? Porque, ¿acaso no si eres un ministro de Cristo? Escucha, si no eres un ministro de Cristo, ¿deberías de ser tratado VIP? ¿Acaso no es de pensarse, hermanos? Oh, es el ministro del Señor, por lo tanto es un VIP en la tierra. ¿Un VIP? Nota lo que dice Pablo. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. Ya perdí la cuenta cuántas veces me han azotado. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces. ¿Cuántas, hermanos? He recibido 40 azotes menos 1. ¿Alguien sabe matemáticas? ¿Cuánto es 5 por 40? 200. Ok, 200 menos 5, ¿cuánto es? 195. Le dieron 195 azotes. No son azotes como las mamás de nuestros días. Papá. No, hermanos. Estamos hablando de latigazos. 3 veces, escucha, he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. Pasó por el Distrito Federal o por Tijuana, ¿no? Perdón. Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día. Nota, la preocupación por todas las que iglesias. ¿Quién enferma y yo lo enfermo? O sea, se enfermaba. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Oh, hermanos, ¿tenemos peligros nosotros aquí? Sí. Bueno, comparando la listita, dices, creo que la tengo bien hecha, ¿no es cierto, hermanos? Así que la próxima vez que digas, ay, desde que soy cristiano hay puros problemas, debería darte vergüenza. Vete al espejo y date unas cachetadas. Y dile a tu yo, despierta la realidad, hermano. No tienes problemas. Lo que tú piensas son problemas, comparado a lo que ellos pasaron, no es nada.
Comparado a lo que el mundo está pasando, el mundo cristiano en nuestros días, hermanos, no es nada. El que lleguen estos rebeldes y le corten la cabeza a los padres y se lleven a las niñas para hacerlas sus esposas, hermanos, eso sí es un problema. Eso sí es un problema. Nosotros no tenemos problemas. Pablo dice, óiganme, si no hubiera resurrección de los muertos, ninguno de nosotros hubiera tenido la convicción de haber dado la vida por Cristo. Ninguno de nosotros estaría poniendo su vida en peligro. Jacobo, ¿se acuerdan de Jacobo, uno de los discípulos? Murió decapitado, hermano. Pedro, ¿cómo murió Pedro? Crucificado de cabeza. Mateo, ¿se acuerdan de Mateo? Le dieron una puñalada por la espalda. Juan, el apóstol, que se recostó en el pecho de Jesús, fue hervido en un enorme caldero de aceite hirviendo. No murió, gracias a Dios. Santiago, lo tiraron de un techo de 30 metros. 30 metros, hermanos, lo aventaron. Cayó y sobrevivió. Cuando bajaron y se dieron cuenta que estaba vivo, lo golpearon con un garrote hasta que se murió. Natanael, ¿se acuerdan de Natanael? El que vio a Jesús debajo de la higuera. Fue desollado con un látigo. ¿Saben lo que es desollar? Con un látigo. Le quitaron la piel a latigazos hasta que se murió. Andrés fue crucificado en una cruz. ¿Saben lo que me gustó de Andrés? Lo habían amarrado con cuerdas, lo estaban torturando, lo amarraron con cuerdas bien fuertemente para prolongar su agonía. Pero cuando Andrés lo estaban llevando a la cruz, dijo lo siguiente: hace mucho que he deseado y esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Y mientras estaba en la cruz, continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que murió. Tomás lo traspasaron con una lanza en la India mientras él predicaba de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de Matías, el que escogieron por un volado? Lo apedrearon y después le quitaron la cabeza, lo decapitaron. Pablo fue torturado y después lo decapitaron. Hermanos, ¿qué pasó con todos esos apóstoles? ¿Qué le pasó? ¿Se enloquecieron de repente, hermanos? ¿Para dar su vida por algo que no existe? ¿La resurrección de los muertos? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Por qué Andrés fue tan contento a la cruz, hermano? ¿Qué pasó con ellos? Lean las Escrituras. ¿Qué hicieron cuando Cristo Jesús fue crucificado? ¿Qué estaban haciendo? ¿Luchando por la causa de Cristo? Estaban todos escondidos, hermano. Todos estaban atemorizados. ¿Cuándo cobraron valor? ¿Cuándo vino esa convicción a sus corazones de dar la vida y enfrentar peligros por Cristo Jesús? ¿Saben cuándo vino esa convicción, hermanos? Cuando Cristo Jesús se les apareció. Cuando lo tocaron. Ellos dijeron, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon. Cristo Jesús. Cuando lo vieron resucitado, hermanos, vino esa convicción a su corazón y dijeron, nosotros vamos a morir por ti, Señor. ¿Qué causa en tu vida, hermano, hermana, cuando piensas en la resurrección de los muertos? El día que tú te vas a levantar de los muertos, ¿qué convicción trae en tu corazón? Dar tu vida por Dios, dar tu vida por Cristo Jesús, o tratar de llevártela tranquila en este mundo tan cómodo en el cual vivimos, que lamentablemente ha creado cristianos tibios, hermano, que eventualmente, si no tenemos cuidado, vamos a ser vomitados por la boca de Dios. O somos fríos o somos calientes, hermanos. Dios o sin Dios. Pero no hay puntos medios, hermanos. Como esa película que, no sé si han visto, A Medias Tintas. ¿Han visto esa película? Qué triste, hermanos. La realidad de la iglesia de hoy, a medias tintas. Solamente veo un mosaico de hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo Jesús, hermanos. No veo otra cosa aquí. Y nota lo que dice en el versículo 31. Pablo dice ahí, os aseguro, hermanos, nota, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor,
O sea, la satisfacción que siento por ustedes. Que cada día muero, dice. Cada día estoy en peligro de muerte. Si como hombre batallé, piensen conmigo, si como hombre peleé, batallé, luché en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Qué gané? Ahora, hermanos, cuando dice aquí que luchó contra fieras, ¿se acuerdan lo que hacían los romanos con los cristianos? Los ponían en la arena, a todos los cristianos, y soltaban a los leones. ¿Y qué hacían los leones, hermanos? Los hacían trizas. Y todos los romanos se reían. Era como ir al circo, hermanos. Se divertían viendo cómo los leones hacían pedazos a los cristianos. Pablo, hermanos, en su última carta a Timoteo le dijo: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliese la predicación y que todos los gentiles oyesen. Yo estuve predicando mientras estuve en todos los pretorios romanos, en todas las cortes romanas. Todos los gentiles escucharon de Cristo Jesús. Y fui librado, dice Pablo en su carta, de la boca del león. ¿De qué fue librado Pablo, hermanos? De la boca del león. Así como Daniel, hermanos. ¿Acaso no Daniel también fue librado de la boca del león? Fue puesto en ese lugar, sus enemigos esperando verlo ser hecho trizas por esos leones. Y la Biblia dice que Dios tapó la boca de los leones, hermanos. Y Pablo también da testimonio de eso. Dios lo libró de la boca del león. Dios le tapó la boca a esos leones, hermanos. Y Pablo salió ileso de eso. Y Pablo está diciendo: hey, si ustedes piensan que yo estuve en la arena peleando con esas fieras, enfrentando esa situación tan difícil de estar enfrente de leones, ustedes piensan que lo hice porque tengo una filosofía humana, porque lo hice humanamente hablando, hermanos. No es así. Yo tengo una convicción, y esto es que Cristo Jesús es mi Señor y Salvador, dice Pablo, y por eso estuve allí. Noten conmigo en el versículo 32, en la última parte, otra convicción más. Número 3, no solo tenemos convicción de el bautizarnos, la convicción de enfrentar peligros, pero nota aquí, número 3, la convicción de renunciar a nuestros apetitos. 32 al final dice: si los muertos no resucitan, si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos, porque mañana ¿qué? Moriremos. En otras palabras, Pablo dice: yo tengo una convicción, y esto es dejar los apetitos, porque hay resurrección de muertos. Dios nos va a juzgar. Si no hubiera resurrección de muertos, hermanos, deberíamos hacer el caso de Ricky Martin. Vive la vida loca. Esa debería ser nuestra filosofía. ¿Han escuchado a Ricky Martin? ¿La vida loca? Yo sé que sí. No os hagáis. ¿Se acuerdan de ese canto? La vida loca, y la manera como él presenta la realidad de una vida sin Dios y lo que importa en la vida. Hermanos, si no hubiera resurrección de muertos, ¿saben qué? Cerremos la puerta, estamos perdiendo nuestro tiempo, vayamos y vivamos la vida loca, porque es lo único que va a existir en la vida. Y hagamos de eso lo mejor, cualquiera que eso sea para ti. Vivamos de acuerdo a nuestros apetitos, desplayémonos, porque al final del día no importa. Pero hermanos, ¿esa es la realidad? No. ¿Hay resurrección de qué? De muertos. Hay vida después de la muerte. Así es que tengamos cuidado, porque sí hay vida después de la muerte y vamos a ser juzgados. Y esto me lleva a la última convicción, en el versículo 33. Y esto es la convicción de no practicar más el pecado. Tengo la convicción de bautizarme, tengo la convicción de enfrentar peligros, de renunciar a mis apetitos, pero nota aquí, la convicción de no practicar más el pecado. Dice en el 33, no erréis, no te equivoques, no te dejes engañar, dice la Biblia de las Américas. Y aquí, cristianos, escuchen bien, porque esto es palabra de Dios y es una convicción que nace y es originada a raíz de que sabemos que hay resurrección de muertos. ¿Verdad que hay resurrección de muertos, hermanos? Amén. Y como ya lo aprendimos en la sección anterior, todos van a resucitar, creyentes y no creyentes.
Por eso es que la Biblia dice aquí claramente, cristianos, siendo que hay resurrección, no erréis, no te dejes engañar. Este es el principio. Las malas conversaciones. La palabra conversación ahí, hermano, no está hablando de pláticas. La Biblia de las Américas dice las malas compañías. Y me gusta mejor esa traducción. Las malas compañías. Pregunta: ¿quiénes son parte de tu vida social? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién convives? ¿Quiénes son las personas que te influencian? Dice aquí las malas compañías, las malas conversaciones. Está hablando, hermanos, de nuestro círculo social. ¿Quiénes están en tu Facebook? ¿Quiénes están ahí, hermano? ¿De quién estás escuchando? ¿De quién estás leyendo? ¿Quién está poniendo ideas en tu cabeza? Y quiero decirte una cosa. Esto es de tomarse en cuenta. Si tienes malas compañías y verdaderamente has creído en Dios, tienes que renunciar a ellas. ¿Algún problema con eso, hermanos? ¿Cuál es la razón, pastor? Aquí está. Y subraya. Y no es mi razón. No importa que sean tus amigos del alma y que desde chiquitos se conozcan. Dice aquí, las malas conversaciones que hacen corrompen. ¿Cuántos de ustedes quieren ser corrompidos? No erréis. No, pastor, yo los voy a convertir. No los vas a convertir. Tú no eres el Espíritu Santo. Y también si hay solteritos aquí, solteritas, quiero decirte una cosa. El amor misionero no existe y es el engaño más grande que existe en toda la tierra. Pastor, ya está viniendo a la iglesia. Cásenos, por favor. No te voy a casar con un hijo del diablo. ¿Cómo no va a venir a la iglesia? Mira qué hermosa estás. ¿Cómo no va a venir ella a la iglesia, amigo? Mira qué guapo estás. Claro que van a ir hasta el fin del mundo. Pero una vez que se casan, ¿sabes qué? Te has casado en yugo, ¿qué? Y van a corromper tu vida espiritual. Hay cristianos guapos. Hay cristianas bonitas. ¿En qué? ¿Dónde está, pastor? Eso no es mi problema. Pídele a Dios. Yo ya tengo la mía. Es hermosa. ¿Entienden? Cada uno de ustedes tiene que entender con quién andas. Dice ese dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Funciona, hermanos, porque está en la Biblia. Las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Costumbres. Cuando dice la Biblia costumbres, ahí está hablando del carácter. Está hablando de tu moralidad. No funciona, hermanos. Si ustedes van a ir a reuniones sociales, aún de sus familiares, la única razón que tienen para estar ahí es si van a predicar de Cristo Jesús. La única razón que tienen para estar ahí, hermanos. Yo no creo que haya otra razón. Serán tus familiares, serán tus amigos, lo que tú quieras, créemelo. De acuerdo a este versículo, tienes que tener una convicción de que nada bueno vas a agarrar de él. Si te invitan a algún lugar y son puros incrédulos, puros no creyentes, está bien, pero tienes que orar. ¿Cómo voy a predicarles de Cristo Jesús? ¿Qué voy a hacer? Y algunos están pensando, ay, pastor, pero eso ya es fanatismo. Dice en inglés, excuse me, ¿escuché bien lo que estás diciendo? ¿Acaso no deberíamos ser fanáticos todos aquí, hermanos? ¿Quién es nuestro héroe? ¿En qué equipo estamos, hermanos? ¿Por qué puedo ser fanático del béisbol, del fútbol americano, del soccer? ¿Por qué puedo hasta pintarme la bandera de México? ¿Acaso no? Y estar ahí con los tambores y grito y brinco y salto. ¿Y aquí? No tengo tanto fanatismo. ¿Ves? O sea, estamos corrompidos por naturaleza. El medio que nos encontramos social nos corrompe y no nos deja ver la claridad y la realidad de lo que es. Hermanos, la razón por la cual tú vas a ir a una reunión de no creyentes, y la única razón que yo puedo pensar, es porque le vas a compartir de Cristo Jesús de alguna manera.
con tu testimonio, con la manera como tú hablas o directamente, sea como sea. Pero si no vas a ir a hacer eso, quiero decirte una cosa, no vayas. Vas a corromper tu buena moral y tu ética. ¿Amén? Amén. No me veo muy convencido, ¿sí? Por favor, ve a tu Facebook y cancela a todos los amigos paganos que tengas ahí. ¿Estamos? Amén. La única razón que lo puedes dejar es si constantemente les vas a hablar de Cristo Jesús hasta que ellos te desconecten a ti. Amén. Amén. ¿Estamos? Amén. Yo no veo razón para que tengas un network social de amigos si no le estás hablando de Cristo Jesús. ¿Acaso no te están corrompiendo? Ve lo que ellos ponen y ¿qué ves? Cada vez que estás checando tu Facebook y hablando y chismeando de ellos. Ay, qué pecador, mira, está tomando. Ya se perdió. Estamos hablando de más, corrompiendo nuestra buena moral, hermanos. No pequéis, dice el versículo 34. Y antes de entrar ahí, quiero que vean lo que dice Pablo. Velad debidamente y no pequéis. ¿Qué dice, hermanos? Velad debidamente, o sea, sean sobrios, manténganse alertas, velen constantemente vigilando, hermanos. Está hablando de alguien que está en la torre de vigilia, mirando para todos lados, porque el enemigo puede acercarse cuando menos lo esperemos. No te cruces de brazos, no te sientes en tus laureles. Oh, llámese Juan 3:16. El pastor nos explica la Biblia todos los domingos. Lo hace bien. Ya eso es suficiente. No, hermana, no es suficiente. Oh, ya oré 5 minutos en el servicio. Gracias que el pastor deja que oremos 5 minutos. Hermano, si esos son sus únicos minutos que oras a Dios, quiere decir otra cosa. No estamos velando. Recuerda lo que la Biblia dice. El diablo anda como ¿qué? Como un león rugiente, buscando a quién. Devorar. En una ocasión escuché una anécdota del África. Todas las mañanas se levanta el león, despierta, esperando comerse a la gacela más tonta que puede encontrar. Pero también las gacelas se levantan todas las mañanas, esperando correr más rápido que el león más lento. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿La gacela que quiere correr rápido? ¿O la gacela tonta que anda ahí? ¿Verdad? ¿Quién quiere ser tú? ¿Quién quiere ser tú? Ve cómo cazan los leones. No en vano la Biblia usa los leones. Ve cómo cazan. Te aíslan. No para. Siempre anda buscando al que anda bien despistado. ¿Verdad que sí? Nunca atacan al que va enfrente. Nunca atacan al que va en medio. Atacan al que va hacia atrás, al que está a los lados. A los niños, a los más débiles. Ahí es donde atacan. ¿Estás orando todas las noches por tus hijos? Mientras la puerta está cerrada, cada noche estás derramando tu alma por ellos. Estás velando qué es lo que tus hijos están. Recuerda, los leones se comen a lo más joven. Ay, no, es que le tengo que dar su espacio, pastor. Me cierra la puerta y ¿cómo la abro? ¿Sabes qué? Agarra un desarmador y quita la puerta. ¿Ya? Cuando llegues, no hay puerta. ¿Qué pasó? ¡Ey! No hay puerta. Tengo que ver qué hay adentro. Pastor, no le puedo quitar el teléfono. Y no sé qué hacer. No le quites el teléfono. Corta la línea. ¿Algún problema con esto? O sea, cuando hablamos de velar debidamente, o sea, ponte en tu sano juicio. Pastor, me los van a quitar, porque te los quiten. ¿Verdad? Te libres de un problema. Ay, los teenagers se ponen rebeldes. Pues que te los quiten, a ver si van a aguantar una casa hogar. Van a regresar todos. Discúlpame, ponte las pilas, no te van a correr otra vez. O sea, tenemos que estar sobre ellos, hermanos, velando, porque el diablo viene y nos gana. ¿Acaso no? Y le echamos la culpa a la iglesia.
ay, la iglesia no tiene buenos programas, mejor vamos a ir a esta otra iglesia. Un programa no va a apartar a tus hijos del pecado. Amén. Un buen grupo de alabanza, una buena televisión, un buen pastor de jóvenes, nada de eso va a cambiar el corazón de una persona. Solamente es Dios, a través del poder de su Espíritu Santo y la convicción que Él tenga de recibir el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Pero para eso tú y yo debemos estar velando constantemente por Él. Nota lo que dice el versículo ahí: y no pequéis. Dejad de pecar. Hermanos, si hemos creído en Cristo Jesús y estamos convencidos de que Él nos va a resucitar, ¿estás convencido que te va a resucitar? Amén. ¿Estamos convencidos? Amén. Hermanos, escúchame bien, necesitamos dejar de practicar el pecado. Dios no va a tener por inocente al culpable. Tú no puedes morirte habiendo practicado el pecado y habiendo vivido una vida de pecado y pecado y pecado y pecado. No puedes dejarte y abandonarte y morir y esperar que en ese día, cuando Él te juzgue, todo va a estar bien, hermano. Aquí está la advertencia: no erréis. Dejemos de qué. ¿Está claro, hermanos? Amén. No podemos confiar y que al final del día todo va a estar bien si estamos metidos en pecado, hermanos. No va a estar bien la cosa. Ahora, si estás apartado del pecado, estás en comunión con Dios, quiero decirte una cosa: no hay nada que preocupar. Estás en Cristo Jesús y el Espíritu ha tomado control de tu vida y conoces a Dios. Sabes en quién has creído, sabes si tienes convicción. Dice aquí Pablo: no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. ¿Conoces a Dios? Si en verdad conoces a Dios, eso ha causado en tu corazón no pecar más. Una persona que peca no conoce a Dios. ¿Está claro, iglesia? Está escrito en 1 Juan capítulo 3, léelo una y otra vez. No es rey. El que practica el pecado no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Así es. No que no haya pecado en nosotros hay pecado. Pero aquí el punto es no practicar más el pecado. Luego dice al final: para vergüenza vuestra, ¿lo qué? ¿Qué vergüenza? ¿No creen, hermanos? Que nosotros, diciendo conocer a Dios, todavía estemos en qué? En pecado. Eso es una vergüenza. Por eso es cada vez que uno de nosotros peca, avergüenza a la iglesia de Cristo Jesús, avergüenza a nuestro Señor. Es vergüenza. Y debería darnos vergüenza, hermano, ¿no creen? Imagínate que un día tuviera yo la capacidad de que cada uno de sus pecados se pusieran aquí en la pantalla. Comenzando conmigo. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Verdad que sí? Imagínense. Saldríamos de aquí todos bien avergonzados. Pero en Cristo Jesús, hermanos, si dejamos que Él controle nuestra vida, vamos a estar bien. ¿Podremos confiar en Dios, hermanos? Amén. Entonces, tengamos las convicciones necesarias. ¿Ya se bautizaron? Qué bueno, ya tienen esa convicción en sus corazones. ¿Vamos a enfrentar peligros, familia? ¿Están convencidos de que lo vamos a hacer como debe ser? ¿Hay convicción en tu corazón? Gloria a Dios, enfréntalos. ¿Hay convicción de renunciar a nuestros apetitos? ¿Hay convicción de dejar de pecar? Eso es lo que causa la resurrección de Cristo, hermanos, la resurrección de los muertos. Así es que los dejo con eso. Está en sus manos, está en mis manos. Hagamos de esto lo mejor. Que al final del día, cuando Cristo Jesús venga, o cuando muramos, sea lo que sea, podamos mirar cara a cara al Señor sin nada que avergonzarnos. Que la palabra de Dios dice que aquel que tiene esa esperanza, esto es, la resurrección de los muertos, se santifica día a día, así como Él es santo. Está en 1 Juan. Así es que espero en Dios, hermanos, que esto nos cause santificarnos más cada vez. Amén. Recuerden, somos los santos